me dijo el nombre. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes con Grupo Loga les damos la más cordial bienvenida. Recordamos que este es un espacio para profundizar sobre temas que van siendo emergentes, van siendo coyunturales, van apareciendo y que de una u otra manera impactan el tema educativo. Y como también hemos insistido, estos martes de Grupo Loga durante este semestre los hemos dedicado a reflexionar sobre los ejes articuladores que propone el marco curricular 2022. ¿Qué significan esos ejes articuladores? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué podemos hacer desde la escuela, desde los ámbitos educativos? Y hemos decidido que estas pláticas les ayuden a ustedes a pensar el sentido de estos ejes, que les ayuden a pensar sobre algunas actividades, algunas estrategias que ustedes puedan ir implementando para que en su escuela se viva, se trabaje el aprendizaje desde estos enfoques, como lo sugiere el plan curricular. Independientemente, maestros, como también lo hemos comentado en algunos otros momentos, se aplique este plan, se aplique solo en algunos grados, venga otro cambio curricular, los temas que hemos venido abordando son temas que nos deben de ocupar a toda la sociedad, a todos los sectores y muy especialmente en educación, porque el ejemplo que ahí se trabaje, los mensajes que se dé a las niñas, a los niños, a los jóvenes, las actividades que se puedan ir realizando van a marcar muchos años su aprendizaje y seguramente en muchas ocasiones esos mensajes, esas ideas que se pueden ir trabajando en la escuela en algún momento de la vida de cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas, fructificará, se hará realidad, lo implementarán en algún momento, como ha sucedido en todos y en cada uno de nosotros. Y el día de hoy, haciendo alusión a este mes de marzo que hemos dedicado a los ejes articuladores de inclusión, que hemos dedicado a los ejes de inclusión e igualdad de género, estos dos ejes articuladores, hoy vamos a abordar el tema de perspectiva de género en educación. ¿Y qué mejor representante para abordar un tema como ese que un instituto que ha dedicado durante 20 años su vida a reflexionar sobre políticas educativas, políticas sociales, la política pública, y que desde su análisis nos ofrece gran información? Nosotros invitamos a los maestros que hoy nos escuchan y que luego con la grabación que queda abierta siempre para el uso de las escuelas, puedan consultar la página de INCO.
Por ahí se las vamos a ir poniendo a lo largo de la exposición de nuestra participante, porque verdaderamente que los maestros, las maestras, los directores, los supervisores consultemos fuentes de investigación, fuentes de análisis que nos permitan ir entendiendo los diferentes temas que influyen nuestro quehacer es muy importante. Y de veras nos congratulamos muchísimo porque el Instituto Mexicano para la Competitividad AC ha aceptado nuestra invitación el día de hoy en representación de Fátima Mace Torres Tirado. Déjenme decirles que ella trabaja en INCO desde el 2012. Ha sido consultora y coordinadora de proyectos hasta 2020. Fue nombrada directora de Sociedad Incluyente en esta misma organización. Y nos da muchísimo gusto porque INCO es una organización emblemática del reconocimiento del trabajo, de la inteligencia y de la capacidad que tenemos las mujeres. Sus líneas de investigación de Fátima están orientadas y enfocadas a los temas de competitividad, inclusión de mujeres, educación, salud pública, desarrollo social y movilidad. Escribe para 2 columnas de opinión quincenales en CNN Expansión y en el Universal Querétaro. También ha colaborado en otros medios como Reforma, Animal Político, Letras Libres, Revista Moy y The Guardian. Previo a su posición en el INCO, trabajó como consultora independiente para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ha impartido clases de microeconomía básica y política ambiental en el ITAM. Es maestra en administración pública por la Universidad de Columbia y licenciada en economía por el ITAM, instituciones de alta exigencia académica, por lo que su nivel de análisis y sus publicaciones son verdaderamente muy interesantes y profundas. Y en sus propias palabras, busca el balance, ama el buen comer con buena compañía. Pues hoy, maestra Fátima, la dejamos con un grupo de maestros que sigue asiduamente estas charlas y que nos han comentado que les permite ir entendiendo el quehacer educativo ya no solo desde una óptica del entorno didáctico pedagógico, sino de la influencia que una escuela, que un maestro puede tener en la vida para el futuro de sus alumnos. Por favor, salúdeme mucho a la doctora Valeria Moy, a la que seguimos también. La doctora Valeria Moy es la presidenta, la representante de INCO, y nos da muchísimo gusto que hayan aceptado nuestra invitación. Pues, maestra Fátima, la dejo con los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues es un honor para mí estar en este espacio, que sin duda es un poco diferente a la audiencia que normalmente tenemos en este tipo de estudios. Y yo les voy a compartir una perspectiva que va, pues, está enfocada, digamos, en lo que nos reflejan las estadísticas y desde la perspectiva económica que nosotros analizamos, pero creo que vale mucho la pena ponerlo en su radar. Creo que también vale la pena mucho si en algún momento tienen algún comentario con respecto a esto, desde cómo lo viven ustedes en el aula o en las escuelas, pues también es muy importante porque eso es parte del intercambio que nosotros necesitamos para poder hacer mejores recomendaciones de política pública y para hablarle, digamos, a los actores que pueden hacer una diferencia. Pues hoy les voy a platicar un poco más acerca de la perspectiva de género en la educación. Lo primero es decirles que como
nosotros somos un centro de investigación aplicada de corte económico y por ende nosotros vemos a la educación como este instrumento fundamental que nos permite forjar talento, que le permite desarrollar habilidades y capacidades que son muy importantes para su desarrollo personal, por supuesto, pero que también tienen una utilidad práctica en torno a las herramientas que necesitan para poder aprovechar una vez que salen o que concluyen su vida educativa y que acceden al mercado laboral. Y en ese sentido, algo de lo que los quiero convencer hoy es que para las mujeres estudiar tiene un impacto mayor y permite o incrementa las probabilidades de que las mujeres accedan al mercado laboral y lleguen a mejores empleos. Hasta cierto punto me van a decir, bueno, pero eso también es cierto, digamos, para los hombres, independientemente del género. Y sí, es cierto, pero hemos medido cómo las dinámicas y las decisiones de las mujeres cambian en la medida en la que aumenta el grado de escolaridad y precisamente por eso el preparar mejor al talento, el retener a las niñas, adolescentes en el sistema educativo y que logren ir avanzando en este proceso, también les permite tener pues un mejor futuro. Ahora, les cuento un poco acerca del panorama educativo que hoy vemos en las mujeres. Una de las ideas que muchas veces, y esto cambia mucho en función del desarrollo, pero hay veces, existe, digamos, esta duda sobre cómo se ven las tasas de cobertura entre hombres y mujeres, ¿no? Hay algunos países en donde las familias optan por no invertir en la educación de sus hijas, pero este no es el caso de México. De hecho, algo que vemos es que la cobertura escolar es mayor tanto para niñas como para adolescentes en prácticamente todos los niveles educativos. Sin duda, nos distinguimos o destacamos a la hora como mujeres en desempeño escolar y esto pues se ve también a través de las tasas de cobertura. Ahora, desafortunadamente, el país tiene un reto para retener a los estudiantes una vez que concluye la educación básica y que empieza la educación media superior, que desde 2012 es una educación que también se considera como obligatoria, pero que las políticas públicas en juego no han sido capaces de retener a este talento. Y esa cifra pues cae mucho más hasta 36% cuando hablamos de educación superior. Prácticamente una de cada tres mujeres alcanza educación superior, pero este porcentaje es muy pequeño y como van a ir viendo a lo largo de la presentación, el lograr alcanzar este nivel educativo sería o es un determinante para poder cambiar las decisiones de acceso al mercado laboral. Ahora, en el caso de lo mismo, si vemos el indicador de tasa de abandono escolar, pues también vemos que son menos las mujeres que abandonan la escuela. Incluso en la educación media superior, las mujeres optan por seguir estudiando. Y esto pues cambia, o digamos, la brecha se abre mucho en educación media superior, en donde es un punto muy delicado. Y vemos que las razones para abandonar las escuelas cambian en función del sexo, ¿no? Hay dos razones que son comunes entre hombres y mujeres, que tiene que ver, uno, con la falta de interés o de aptitud, dos, con la falta de dinero o recursos, y la tercera razón cambia entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, en esta encuesta nacional que buscaba medir los efectos de la educación, vemos que la pandemia es una de las razones y el trabajo. El generar recursos, no nada más para pagar la colegiatura, materiales, el transporte, o sea, cualquier elemento necesario para poder concluir el año escolar, sino también generar ingresos para compensar los ingresos del hogar. Y esta razón es totalmente diferente que la que enfrentan las mujeres, en donde la tercera razón más frecuente para abandonar la escuela tiene que ver con matrimonio o embarazo adolescente. Entender este tipo de razones es muy importante porque hoy lo que vemos es que hay una apuesta importante en torno a, por ejemplo, dar becas para poder retener a los estudiantes, pero falta más.
¿no? Y mucho tiene que ver en cómo logramos afianzar estos conocimientos para que los estudiantes no sientan un nivel de frustración tal que los termine orillando a elegir salir del sistema formal. Y también el poder balancear o pensar tal vez en esquemas que sean mucho más flexibles para poder compaginar esta necesidad de generar ingresos para el hogar sin tener que sacrificar o detener por completo la vida escolar. Ahora, en el caso de la licenciatura, algo que es importante decir es que hay mucho más mujeres que hombres que están estudiando hoy la licenciatura, pero también la tasa de abandono escolar digamos, es en el único nivel educativo en donde vemos que la tasa de abandono escolar es mucho mayor para las mujeres que para los hombres. Ahí se invierte la relación. A pesar de esto, pues vemos que hoy vemos que se ha dado un incremento sostenido de la matrícula y que hay una brecha que se ha abierto a raíz de la pandemia en donde vemos que menos hombres han continuado con sus estudios o accedido a educación superior, a diferencia del caso de las mujeres, en donde esta matrícula continúa ascendiendo, al grado que hoy estamos pues casi en 140, 135% por encima de la matrícula que veíamos en el periodo 2011-2012. ¿No? Sin duda es un reto lograr que las mujeres concluyan este tipo de programas. Y también, pues, cuáles son los programas que eligen, porque vemos que hay sesgos de género muy importantes en el tipo de educación que eligen hombres y mujeres. Ahora, una cosa antes de entrar en esas diferencias, hay un tema que vemos que es interesante, que es lo que le llamamos el premio por seguir estudiando, el premio por continuar y lograr acceder a una licenciatura en comparación con un bachillerato. Y vemos que es cierto que este premio o qué tanto más, la manera en la que se interpreta esta gráfica es qué tanto más gana una mujer o un hombre con una licenciatura en comparación con el bachillerato. Y vemos que, al menos con datos de 2021, los hombres que concluían una licenciatura ganaban hasta 52% más que un hombre que se quedaba solamente con un nivel de bachillerato y aquí el premio es en donde vemos que el premio es mayor para las mujeres, porque aunque la tendencia ha sido muy parecida a la que siguen los hombres, este premio por estudiar es mayor, ¿no? Es del 59%. Es decir, una mujer con licenciatura gana 59% más que una mujer que solamente concluye el bachillerato. A pesar de esto, es importante decir que dos cosas, y creo que aquí esta gráfica para mí ilustra mucho de los mitos que se pueden llegar a oír, ¿no? Cosas como, y esto a mí me ha tocado a ver, yo además de investigadora del IMCO, soy mamá de 3 y es muy común escuchar estas pláticas en donde dice, no, pues yo creo que la verdad es que ya no conviene tanto estudiar. O si mi hijo me dijera que ya prefiere hacer cursos, pues yo ya no lo mandaría a la licenciatura, que se quede con cursos. Y yo digo, bueno, entiendo de dónde viene, porque es cierto, ya no es como antes, ya no, el estudiar una licenciatura no es garantía de tener pues mucha facilidad, digamos, para acceder a un empleo, ni te van a pagar lo que tú estás pensando, y cada vez se necesita más, porque sin duda el mercado laboral se ha ido profesionalizando cada vez más, pero a pesar de eso, y a pesar de que estas ventajas por estudiar han ido disminuyendo con el tiempo, hoy las métricas nos siguen diciendo que es la mejor manera para, al menos en su conjunto, viendo a toda la población, es la mejor manera para poder acceder a mejores empleos, acceder a puestos formales, que ahí es muy importante hablar de todo el tipo de prestaciones y seguridad, certeza jurídica que le da a una persona tener este tipo de empleos, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque también los chavos traen en la mente mucho de lo que vemos, por ejemplo, hoy en las redes sociales, ¿no? Y aquellas personas que se dedican a ser influencers en YouTube y en TikTok y en realidad son casos atípicos que es cierto existen, pero que no necesariamente reflejan lo que la mayoría de la sociedad en México está viviendo, ¿no?
Ahora, otra cosa, este grado o esta ventaja que tenemos las mujeres en el sector educativo también lo hemos reflejado en los posgrados. La matrícula es mayor y ha sido mayor desde hace varios años para las mujeres. Las mujeres se animan más por ir a los posgrados en comparación con los hombres. Sin embargo, y a pesar de lo bien que nos va en la trayectoria educativa, porque realmente nos va bien, eh, esto no se refleja en el mercado laboral. Y vemos que las brechas de género que pareciera que benefician o favorecen a las mujeres durante la trayectoria educativa se invierten en el mercado laboral. Y hoy, y eso, como les decía, pues puede motivar o influir considerablemente en las decisiones que toman las mujeres en torno a su vida profesional, en torno a acceder al mercado laboral. Una de ellas es que la tasa de participación económica de las mujeres aumenta conforme aumenta el nivel de escolaridad. Y seguimos viendo brechas de género, sí, pero déjenme descomponer esta gráfica en pedacitos para hacerla un poquito más digerible. La primera cosa es la tasa de participación económica, se refiere al porcentaje de mujeres y de hombres que tienen 15 años o más y que tienen un trabajo o que buscan o que están buscando un trabajo. Y esto es, si se fijan, en el caso de los hombres, prácticamente no es un determinante el nivel educativo. En la mayoría de los casos, sobre todo a partir de primaria, vemos que los hombres que tienen al menos primaria tienen una tasa de participación económica por encima del 75%. El promedio para los hombres está alrededor del 77-78%. Esto es muy diferente que la tendencia que vemos en el caso de las mujeres, en donde conforme va aumentando el nivel educativo, también aumenta esta propensión a unirse al mercado laboral. El promedio para todas las mujeres, si es que han escuchado este dato, es alrededor de 4 de cada 10 mujeres que tienen o que están en edad productiva se unen a la fuerza laboral, pero vemos cómo para las mujeres que solamente tienen primaria, esta cifra es del 34%, contra alguien que tiene una licenciatura que ya está en 63%, o una mujer que tiene posgrado que prácticamente ya no tiene una brecha de género contra sus pares que tienen un nivel educativo similar, ¿no? Y en ese sentido, ahora, ¿por qué nos interesa ver a más mujeres en el mercado laboral? Si desean pertenecer a la fuerza laboral, porque les da libertad económica, porque les permite generar un ingreso propio y hasta cierto punto, pues tomar las decisiones que ellas quieran, ¿no? Sin tener que depender de algún otro proveedor. Ahora, si se fijan, vean cómo la tendencia que vemos en estas cifras es diferente, es que se refiere a la probabilidad de obtener o de acceder a un trabajo en la formalidad. Es decir, que sean personas que que tengan un contrato, que tengan prestaciones, que estén afiliadas a una institución de seguridad social que les permita tener acceso a guarderías, licencia de maternidad, licencia o pensión en caso de algún accidente de trabajo, ahorrar para el retiro. O sea, nos conviene estar en la formalidad, es en donde quisiéramos estar, y vemos que conforme la tasa de formalidad aumenta considerablemente, conforme aumenta el nivel educativo. Normalmente en México una regla de dedo sería decir que el mercado laboral en el país está prácticamente dividido, y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, porque alrededor de la mitad están en la informalidad y alrededor de la mitad están en la formalidad. Sin embargo, pues podemos ver que esto está jalado, digamos, o esta cifra, o quienes están en la informalidad, pues predominan personas que están menos preparadas, ¿no? Y en ese sentido, el seguir avanzando en el nivel educativo, pues permite hasta cierto punto blindarnos lo podemos ver también como obtener empleos que sean de mejor calidad, ¿no? En donde incluso en el caso de la licenciatura, por ejemplo, 7 de cada 10 personas tienen un empleo en la formalidad. En el caso del posgrado, esta cifra pues ya ronda el 90%, ¿no? Entonces es mucho más probable conseguir un mejor trabajo entre mejor preparados estemos.
Y por último, pues también, así como aumenta la probabilidad de estar en la formalidad, también aumenta la probabilidad de ganar más, ¿no? O tener mayores ingresos. No se borra la brecha, la famosa brecha salarial, que medida a través de las estadísticas oficiales se ve como una brecha de ingresos, es decir, en promedio, qué tanto más o menos gana una mujer en comparación con los hombres, en este caso que tienen la misma preparación. Y vemos que sin duda eso se mantiene. Las mujeres siguen ganando, incluso con una mayor preparación, ganan más que en comparación que otras mujeres que tienen un menor nivel educativo. Esto se cumple también en el caso de los hombres, pero no se logra revertir esta brecha de ingresos. Muchas veces la pregunta es de dónde viene esta brecha de ingresos, porque de manera simplista, pues se podría ver como, claro, pues es que le quieren pagar menos a las mujeres. Y no necesariamente es eso. Algo puede haber ahí, ciertamente, pero para captar este tipo de casos habría que abrir las nóminas de cada una de las empresas, de cada una de las organizaciones y ver cómo cambia, digamos, para el mismo puesto, bajo las mismas condiciones y comparar hombres y mujeres. Es muy difícil de detectar. Pero lo que sí vemos es que consistentemente, independientemente del corte que hagamos, las mujeres tienden a ganar menos que los hombres y mucho puede estar influenciado por el tipo de empleos a los que acceden las mujeres, el tipo de decisiones que toman las mujeres. Por ejemplo, acabamos de levantar una encuesta que se llama Crecimiento Profesional con Lupa de Género, en donde encontramos que prácticamente la mitad de las mujeres que tienen hijos, el 44% de las mujeres que están casadas, hacen una pausa o hicieron en algún punto de su vida profesional una pausa en su trabajo por cuestiones personales. Y estos porcentajes son muy diferentes al 20% de los hombres que dicen haber hecho estas pausas. Y esto pues tiene que ver con los roles de género, en donde las mujeres terminamos asumiendo la mayor parte de los cuidados y eso pues sin duda limita el tiempo que tenemos disponible para tener un trabajo. Esto también tiene que ver con el tipo de condiciones laborales que se ofrecen, porque al asumir una mayor, más horas de trabajos de cuidados, pues también pues quisiéramos o mucho el reto está en cómo es el tipo de trabajos a los que tenemos acceso, si tienen cierta flexibilidad, cierta flexibilidad de horario, de espacio, pues probablemente muchas mujeres no tendrían que tomar esta decisión, pero este tipo de trabajos no son comunes en México, ¿no? Y este tipo de cosas pues van explicando por qué y también el hecho de que pocas mujeres logren llegar a los puestos más altos, ¿no? Nada más para ponerlo en perspectiva, en la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, se puede hacer un corte por tipo de puesto, en donde el más alto es el de directivas y funcionarias, ¿no? Así es como se le llama, no necesariamente se está refiriendo a directoras generales, que ya lo podríamos ver como la cima, sino se puede ver como como una mezcla entre gerencias, direcciones de área, direcciones generales, pero es en donde están las personas que están tomando decisiones en las organizaciones. Y nada más para ponerlo en perspectiva, el porcentaje de mujeres que llega a este tipo de puestos es 8 veces menor que en el caso de los hombres, ¿no? Que también, si tomamos el total de personas que están en este nivel de puesto, sumando a hombres y mujeres, pues más o menos alrededor del 26% de mujeres tienen un puesto de esta naturaleza, ¿no? Pero recordemos que somos alrededor de la mitad de la población, entonces algo está pasando que incluso las personas que logran tener acceso a este tipo de puestos, pues no, más bien, no hay una repartición equitativa o no, las mujeres no logran llegar en la misma medida a este tipo de puestos que los hombres y además, pues son el tipo de puestos que generalmente se asocian a mayores ingresos, ¿no? Ahora, ya no me quiero alejar demasiado del tema de educación, pero les quería contar un panorama general y por qué es importante, si queremos ver a más mujeres que estén en el mercado laboral, que estén generando sus propios ingresos, que logren transformar también el tipo de ambientes laborales en donde trabajan, que les permita innovar, que les permita generar beneficios económicos a los que en muchos estudios se han documentado. La educación es importante, ¿no? Es una herramienta que es importante para cualquier persona en México, sin duda alguna, pero para las mujeres les permite
combatir y estar en otra posición, digamos, para tomar decisiones en torno a su futuro profesional. Es una manera de decirles, puede ser que les rinda mucho mayores frutos, ¿no? En este sentido y que nos permite ir cerrando cada vez más esta brecha de género. Y también, pues, representa una oportunidad para los estados. Y ahora, en nosotros, y déjenme aquí, voy a hacer una pequeña pausa, porque nosotros hablamos de la competitividad, pero este concepto es difícil realmente es difícil de entender para todos, incluso para nosotros que estamos metidos en en este tema. Y nosotros definimos la competitividad como la capacidad que tiene un país, un estado, una ciudad, para generar, atraer y retener talento e inversión. Y en ese sentido, vemos temas, analizamos temas que son muy económicos, pero también volteamos a ver a las personas, porque las personas, si pensamos en una función producción, ¿no? En una empresa, en cualquier organización, pues es importante todos los fierros, digamos, para poder producir lo que venden, lo que hacen, pero también la gente. Y es probablemente uno de los factores más importantes. Y en ese sentido, un estado que quiera ser atractivo para llamar la atención de grandes empresas, pues necesita tener también gente que esté preparada y necesita ofrecer las condiciones laborales para tener este talento ahí, ¿no? O para que llegue ese talento y que pueda operar este tipo de inversiones y que pueda lograr que el estado en su conjunto, la ciudad en su conjunto, sea cada vez más próspera. Desafortunadamente hoy vemos que hay grandes brechas de género y estas sí se ven también marcadas de manera hasta cierto punto regional, ¿no? En México, nada más para ponerlo en su radar, alrededor de 4 de cada 10 mujeres que tienen 18 años o más alcanzan educación media superior. Es un porcentaje relativamente bajo, pero vemos que incluso entre los estados hay grandes diferencias, ¿no? Tenemos estados como la Ciudad de México, en donde casi el 60% de las mujeres tienen al menos educación media superior, contra estados como Chiapas o Oaxaca, en donde esta cifra está por debajo del 30%, ¿no? 28.3% para el caso de Chiapas, 29.8% para el caso de Oaxaca. Entonces, ahí vemos una diferencia regional importante y mucho puede tener que ver con los mismos problemas de desarrollo que tiene esta región, ¿no? Y con los mismos, pues con lo que les decía, por ejemplo, también tienden a ser los estados que tienen altas tasas de embarazo adolescente pues complican las decisiones en torno a la agenda educativa, ¿no? Si queremos hacer esta apuesta por ir preparando cada vez más a las mujeres. En segundo lugar, para aquellas mujeres que logran pasar este punto de la educación media superior y que acceden a educación superior, pues también vemos sesgos de género en torno al tipo de programas que estudian hombres y mujeres. Si se fijan, lo que les voy a presentar, esto es parte de un proyecto que se llama Compara Carreras, que es un buscador que de hecho déjenme hacer el anuncio porque creo que esta puede ser una gran herramienta para aquellos docentes que tengan interacción con alumnos de secundaria, de preparatoria, porque lo que nos permite es una plataforma en línea completamente gratuita que les permite jugar o ver cómo son las perspectivas profesionales de los egresados de diferentes carreras. Y podemos hacer varios cortes. Y ahí lo que vemos es, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que están matriculados en el programa profesional más popular del estado. Y lo que vemos es, en azul prácticamente van a ver los estados en donde la carrera más estudiada hoy para las mujeres es administración de negocios. En el lado de la izquierda van a ver el mapa de las mujeres y también hay uno que otro estado que tiene como carrera más popular derecho. Esto contrasta considerablemente con el caso de los hombres, en donde
el norte y el sureste del país se ven pintados de naranja, que se refiere a que la carrera más popular para los hombres en esos estados es ingeniería industrial. Hoy por hoy, algo que vemos que, y además les cuento aquí un dato interesante, porque si juntáramos estos dos mapas y viéramos cuáles son las carreras más estudiadas, predominan estas de las mujeres, justo por la razón que les decía, en donde hay más mujeres estudiando, estudiando licenciatura y tienden a optar por las carreras que son, pues, les podemos llamar más tradicionales o más populares. Pero desafortunadamente esto contrasta con lo que vemos en el mercado laboral. Hoy el mercado laboral estamos en este punto en donde ChatGPT, que lo vimos en todos los medios hace unos meses o hace unas semanas realmente, es este boom que para mí ha sido, sabíamos que venía la inteligencia artificial, sabíamos que estaba ahí el desarrollo, pero no sabíamos qué tan accesible era y qué tan grande iba a ser esta competencia que podríamos sentir las y los trabajadores contra un algoritmo, ¿no? Porque ya empieza a ser trabajo que podría ser, pues, incluso varios analistas de los que tenemos hoy en INCO, ¿no? Entonces, el tema es cómo preparamos al talento para poder competir con estas nuevas tecnologías, cómo aprovechamos estas nuevas tecnologías y las hacemos propias para poder ir preparando mejor a los estudiantes. Y hoy, de las carreras que más se asocian con el tipo de habilidades que te permitirían aprovechar esta tecnología y que permitirían también competir con esta tecnología, pues tienen que ver con estas famosas carreras STEM, ¿no? Las que están relacionadas con ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, por sus siglas en inglés, porque son las que se asocian a solución de problemas complejos, el desarrollo del pensamiento crítico, y permite, sin lugar a dudas, pues manejo de datos, por supuesto. Entonces, hoy, por eso nos llama mucho la atención esta gran diferencia entre el tipo de carreras que están eligiendo los estudiantes. Si hoy tomamos el grupo del total de personas que han estudiado en México una carrera de esta naturaleza o estas carreras STEM, solo 3 de cada 10 son mujeres. 3 de cada 10, la proporción es muy baja. Sí vemos que la matrícula o el número de mujeres que se empiezan a interesar por este tipo de programas, que se inscriben en este tipo de programas, va aumentando cada vez más a una tasa ligeramente mayor a la de los hombres, pero la brecha todavía es muy amplia. Y en parte esa brecha, de las cosas que hemos encontrado en nuestra investigación, pues esas brechas o el hecho de que haya mucho menos mujeres que hombres que opten por este tipo de programas, mucho tiene que ver incluso desde la crianza, desde donde pareciera que está esta idea, estos roles en donde las niñas no somos tan buenas para las matemáticas, donde la ciencia no necesariamente es para las mujeres, donde igual y no, desde el hogar no nos permiten jugar con tierra, experimentar, hacer, jugar, ¿no? De una manera que empiece a despertar nuestra curiosidad desde una edad muy temprana. Y esto se ha visto incluso reflejado en las pruebas de matemáticas, ¿no? En las pruebas de planea, en donde a nivel primaria vemos que a las mujeres les va ligeramente mejor que a los hombres, pero conforme pasa el tiempo en secundaria, esta relación se invierte, a los hombres les empieza a ir mejor que a las mujeres, sin haber una brecha amplia, pero ya para educación media superior la brecha es bastante amplia, al grado de que probablemente ya muchas mujeres pues descartan esta posibilidad incluso, ¿no? Dentro de lo que pueden hacer. Y bueno, perdón, me brinqué este tipo de... Esta gráfica, la proporción les dije hace rato, el 3 de cada 10, que es del total de personas que hoy están en el mercado laboral y que han estudiado una carrera STEM. La proporción ya es más pequeña para el caso de... ya es un poco menor para las egresadas de licenciatura, pero aún así la brecha sigue siendo muy amplia, como ven, ¿no? Y todavía ahí hay mucho que se puede hacer. E incluso en el caso de las mujeres vemos ciertos sesgos de género para
en donde vemos a una proporción muy, muy baja en ingeniería, en manufactura, en construcción, que tienden a ser ambientes laborales y líneas o áreas que están mucho más masculinizados contra el caso de, por ejemplo, de ciencias naturales o las tecnologías de la información, en donde vemos una mayor representación de mujeres. Y esto es por hablar de las carreras que eligieron muchas mujeres, porque no podemos garantizar que estas profesionistas hoy estén ejerciendo en las áreas que estudiaron, porque mucho tiene que ver pues con los sesgos y con las brechas que vemos hoy en el mercado laboral, en donde incluso ambientes pues laborales mucho más masculinizados pues tienden a perpetuar estos sesgos, ¿no? Porque probablemente hoy no es raro que encontremos entre las entrevistas que hacemos, por ejemplo, que hay plantas industriales en donde no hay ni siquiera baños para mujeres, o que el ambiente laboral es muy pesado, o que hay casos de acoso y de hostigamiento, pero que están tan normalizados y que no hay los mecanismos en juego para que las mujeres puedan permanecer en estas áreas y explotar su potencial en estas áreas, ¿no? Pero la desventaja de esto es que las mujeres pierden la oportunidad de entrar a áreas que están mucho mejor pagadas, que hoy vemos que están también, que son cada vez más demandadas por el sector productivo y que también les permitiría acceder a mejores empleos. Y bueno, pues por último, aunque les comentaba que la matrícula de mujeres en STEM cada vez va aumentando y va creciendo en alrededor del 4%, pues vemos que si no hacemos nada desde el sector educativo y desde una perspectiva pues mucho más ambiciosa y mucho más integral, pues México va a tardar en cerrar esta brecha alrededor de 37 años, que realmente es todavía muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Por último, bueno, como les decía, pues la educación es clave para detonar el potencial económico de las mujeres. Tenemos mucho como país que ganar. Las estudiantes tienen muchísimo que ganar si continúan su educación, pero para eso tenemos que lograr que más de ellas continúen con su trayectoria profesional, que más de ellas alcancen los conocimientos prioritarios y estén o desarrollen habilidades y capacidades que hoy son cada vez más necesarias en el mercado laboral para que puedan tener una posición diferente a la hora de negociar, para que puedan realmente explotar su talento y seguir haciéndolo crecer. Y como todo lo que hacemos en INCO, no es nada más un diagnóstico, no es nada más una crítica, sino es también poner en la mesa algunas ideas que creemos que podrían servir para poder cerrar o mejorar este panorama. El primero es, pues, hacer un llamado y ahí reconocer, ¿no? El hecho de que se considere este enfoque de género en los planes de estudio, en la impartición de las clases, pero sin duda alguna, y aquí sí es importante hacer el énfasis, en todo lo que tiene que ver con los contenidos de ciencia y tecnología en educación básica. Una niña difícilmente puede ser algo que no puede soñar y es importante que vean a más mujeres haciendo ciencia, a más mujeres haciendo análisis de datos, a más mujeres en una planta industrial que les permita explorar otro tipo de posibilidades, que les permita explotar ese talento, porque muchas mujeres somos buenas para las matemáticas y nos interesa seguir avanzando en ese sentido y es importante que esto se refuerce desde el aula. Bueno, y esto también sin duda alguna es importante también hacer énfasis en las mujeres que logran crecer en el mercado laboral y que logran tener otras perspectivas, ¿no? En segundo lugar, es pues diseñar políticas públicas locales para prevenir el abandono escolar con perspectiva de género. Hoy algo que hemos detectado es desde la federación una gran apuesta por combatir este problema con base en becas, pero es importante que los estados e incluso los municipios que puedan hacer algo y que puedan complementar este tipo de programas para detectar estudiantes, para apoyar a los docentes en ciertas estrategias y que lo hagan con una perspectiva de género, reconociendo que las razones o las motivaciones entre hombres y mujeres no necesariamente son las mismas. Es importante, de tal manera que logramos ver, primero, que se acercan las tasas de cobertura para educación media superior al 100%,
que hoy están por debajo de esa meta que se ha impuesto. Y segundo, pues para lograr que puedan continuar hacia educación superior, en donde podrían tener pues mucho mejores perspectivas profesionales. Y por último, pues promover el valor de la educación para que cada vez más mujeres terminen sus estudios. Y bueno, sin duda esta parte realmente creo que es amplia y es importante tanto para hombres como para mujeres. Y precisamente para eso hacemos mucho este trabajo en INCO, este tipo de estadísticas, nuestros estudios en el área de sociedad incluyente, hacemos tanto estudios de educación como estudios de inclusión económica de mujeres, los ponemos ahí justo para tratar de construir estos argumentos, porque creemos que mucho el manejo de este tipo de estadísticas, el acercar estos datos a los estudiantes les podría permitir pensar de una manera diferente en las decisiones que les toca tomar, porque sin duda son de las decisiones que van a tomar más importantes y que pueden marcar por mucho el futuro de su vida profesional. Así que bueno, pues aquí me quedo yo y abierta a escuchar sus preguntas. Pues muchísimas gracias, maestra Torres. La verdad es que los datos duros, organizados, siempre nos ayudan como a reflexionar desde las diferentes áreas, desde los diferentes ámbitos, qué podemos hacer para ir sobre todo, en este caso que usted nos expone, verdaderamente eliminando esas diferencias y esas brechas que ha habido momentos en que se han hecho mucho más patentes. Déjenme comentarle que nos acompañan maestros, maestras de Puebla, de Ciudad de México, de Coahuila, de Guanajuato, de Baja California, de Tabasco, de San Luis Potosí, de Nayarit, de Veracruz y de Chiapas, por lo menos los maestros que nos dijeron de qué entidad nos acompañan. Siempre nos da mucho gusto llegar a las diferentes entidades y que sobre todo el tema les pueda servir maestros y maestras para llevarla a una junta con padres de familia. Sobre todo cuando ustedes observen que hay regiones, hay algunos grupos familiares que están renuentes como impulsar el trabajo de sus hijas. Me parece que señalar las ventajas de los estudios para las mujeres son muchas. Ya nos dijo la maestra Fátima que obtienen mejores puestos de trabajo, mejores salarios. Por ahí en algunas otras investigaciones señalan que las mujeres retardan el matrimonio o los embarazos. O hay otro tema muy interesante. Aunque las mujeres optáramos a edad temprana por la maternidad o por la relación de pareja, hay una mejor organización. Siempre habrá esta conciencia de defender el espacio para estudiar o para salir adelante. Entonces, el impacto es mucho. Ya nos decía también la maestra Fátima que el aprovechamiento que hacemos las mujeres de los estudios por las relaciones de desventaja que jugamos son mayores. Y fíjense que citaba varias cosas que yo anoté aquí y que me gustaría ir mencionando para el cierre. A mí me suena muy importante este empoderamiento que las mujeres podemos tener incluso dentro del ejercicio de la misma escolaridad, porque nos van ayudando a profundizar conocimientos, a establecer nuevos vínculos. La escolaridad nos ayuda a conocer maestros, maestras, nuevos compañeros y además nos permite diversificar ideas, sobre todo las impuestas en el entorno familiar. A lo mejor los chicos escuchan una misma narrativa en casa y en la escuela, pero las mujeres no. Las mujeres enriquecemos este campo y nos permite ir comparando narrativas diferentes. Pero para que las brechas se acorten, también los hombres se ven beneficiados. Me parece que los varones van escuchando también narrativas diferentes, van entrando en contacto con mujeres empoderadas de distinta manera y también cambian la perspectiva.
cuando ven a madres de sus compañeras, abuelas de sus compañeras, a sus mismas compañeras actuar de forma diferente, esto hace que los vínculos después que establezcan chicos y chicas que ya tienen alta escolaridad sea distinta, ¿no? Ya vemos mucho más común que los varones cuidan a los hijos. Hemos visto ahora en la pandemia un fenómeno donde han decidido las parejas conservar el trabajo de mayores ingresos y a veces es el de la mujer. Y el varón pasa a jugar un papel de una economía importantísima que es la economía del cuidado, ¿no? Ahora llamada, que antes se llamaba la economía doméstica, que representa el equivalente del 27% del PIB nacional. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ahorra una mujer, una abuela, ahora también varones ayudando a los trabajos del cuidado, de la casa, del lavado, el ahorro es enorme, es altísimo. Entonces, esto dicho por ustedes, maestros, acompañando a las niñas, sobre todo lo que decía la maestra Fátima, de las áreas STEM, todo lo que es matemática, ciencia, esto que citaba ella que me encantó, dejándolas revolcarse en la tierra, haciendo experimentos, haciendo trabajo de cálculo, viendo y experimentando con matraces, con hipótesis. Me parece que es un trabajo que va a enriquecer a nuestro país en muchos ámbitos. Pues ese ha sido nuestro tema de hoy, maestros y maestras. No veo preguntas, maestra Fátima, ¿cómo se llama? En el chat, pero me gustaría darle la palabra para que usted nos pudiera cerrar con 2 o 3 ideas que los maestros se puedan llevar para este trato integrado tanto de niños como de niñas y desde la labor tan importante que ellos realizan dentro de sus aulas. Lo dejamos para el cierre, maestra Fátima. Muchas gracias, doctora Patricia. Pues creo que a mí me gustaría cerrar esta plática, sin duda agradeciendo el interés por los temas, por los datos y haciendo una invitación que muy probablemente ustedes lo hagan, pero hoy en la transformación que notamos en torno al sector educativo, hasta cierto punto en cierta incertidumbre, pues hacer un llamado a poder cambiar estas ciertas prácticas o introducir ciertas ideas desde sus aulas y desde su ámbito de acción, porque aunque parezca poco, puede marcar grandes diferencias. Hoy algo que decimos en el INCO es no esperemos esta gran política pública que nos va a cambiar y nos va a cerrar la brecha de género. Se habla mucho del Sistema Nacional de Cuidados y entonces cuando tengamos ya integrados los cuidados para niños, para personas con discapacidad, para personas con alguna enfermedad, entonces vamos a tener una brecha de género, una sociedad igualitaria. No. Estamos viendo un problema estructural que se ha gestado por años y que nos toca a todas y a todos los que somos parte de esta sociedad combatir. Y todos podemos hacer acciones dentro de lo que nos toca hacer. Y entonces, si no se reforma el currículum y no se generan grandes materiales en torno a cómo acercar modelos o cómo enfocar, darle perspectiva de género a la ciencia, a la tecnología, hay materiales ahí, hay trabajo de grandes escritoras, de organizaciones, de colectivas que han puesto a disposición historias padrísimas de mujeres que están involucradas en estos temas y que se les pueden acercar a las niñas en diferentes actividades, se les puede inspirar a raíz de cuentos, se puede fomentar un juego muy parejo, ¿no? Y así como las niñas pueden ensuciarse y jugar, pues también los niños podrían aprender un poco más de cuidados, involucrarse un poco más, ¿no? Para cuando sean papás, pues tengan esta tendencia también a involucrarse más dentro del hogar, dentro de los cuidados, ver por la familia en general. Entonces creo que un gran maestro creo que siempre puede marcar una diferencia enorme. Yo creo que todos
todas y todos nos acordamos de alguien que nos ha hecho una diferencia. Y en ese sentido, hacer esta invitación para poder ir trabajando en cerrar estas brechas y agilizar desde nuestros ámbitos de acción, pues este cierre de brechas. Y nada más para continuar, pues dos, hacer un anuncio, por supuesto, en los estudios que tenemos. Todo lo que hacemos en el IMCO es público, lo pueden consultar en nuestra página de internet, ya ponían ahí la liga. Y la segunda invitación es a usar comparacarreras.org, si lo ponen así juntito en el buscador, acceden directo al portal para que jueguen con estos escenarios, para que tengan elementos que les permitan en donde los necesiten, ya sea para platicar con sus estudiantes, para platicar con sus familias, para platicar con los supervisores, directores de las escuelas, y que les permitan poner o respaldar ciertas ideas si es que tienen algo en mente. Realmente pues para eso generamos este tipo de material y esperemos que sea muy útil. Pues claro que lo va a hacer, maestra Fátima. Por supuesto que quiero sumarme, y aquí todos los maestros también, a la felicitación por estos 20 años que cumplen en este 2023. IMCO empieza sus trabajos en 2003, invitarlos a seguir haciendo este análisis tan importante de información que nos ayuda con base en datos duros verdaderamente a pensar las realidades que vive el país. Por supuesto, felicitarla, maestra Fátima, por esta exposición tan clara, tan organizada y que nos permite ir imaginando las escuelas y nuestras actividades siempre pensando en las niñas sobre todo, pero también cómo estrechamos esta brecha incorporando también esta legitimidad, este trabajo de los propios niños y de los propios varones. A ustedes, maestros, como siempre, felicitarlos. Es en la realidad, yo me sumo a esta reflexión que hace la maestra Fátima, nada va a suceder si no se genera en las aulas. Por más planes, por más programas, por más materiales, por más normatividad, por más política educativa que haya a nivel general, si algo no sucede en las aulas, en las escuelas, no se generará la transformación. Así es que seguirlos invitando, impulsando y felicitando por este trabajo tan maravilloso. Y ya la maestra Fátima daba algunas ideas. A mí, además de un héroe, siempre pongo una heroína. Además de un ejemplo masculino, siempre hay que poner uno femenino. Y para eso, nuestro próximo martes con Grupo Loga, invitamos a Ediciones El Naranjo para que nos digan toda la colección de libros para tratar temas de equidad, de igualdad, de sexualidad, a veces temas tan complicados que los maestros podemos tener en estos recursos algún apoyo. Gracias a IMCO, gracias a ustedes, maestros, y nos vemos el próximo martes con Grupo Loga. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra Fátima. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Abrimos cámara y nos despedimos. Gracias, maestra Elsa. Gracias, maestra Adriana, que la veo por aquí siempre. Mucho gusto. Gracias, maestra Yaspi. Qué gusto tenerles. Gracias a algunos colegios que nos ven y que nos han seguido desde diferentes lugares. Gracias. Esto es para escuelas públicas, escuelas particulares, escuelas de preescolar, para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Un abrazo.